La hora de lo posible comienza su recorrido de 60 minutos por radiocomunidad.com con Elsie Bisbal. Buenas noches, querida audiencia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Este es un espacio donde tienen una cita para reflexionar y mirar aquello que aún no has logrado en tu vida a través de Radio Comunidad. Este programa lo puedes escuchar todos los jueves a las 8 de la noche, hora Venezuela. Hoy estaremos en la edición y montaje con Raúl Sánchez, en los controles Rafael Cedeño, en las redes sociales Victoria Nieto, en la coordinación de Radio Comunidad Norángel Liscano y en la dirección general Elías Santana. Y quien tiene el placer de acompañarles en la producción y moderación, Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar, a través de las redes sociales @Radio Piso Comunidad, tanto en Twitter como en Instagram, en el portal www.radiocomunidad.com y en Facebook a través de Radio Comunidad Venezuela. Pero también pueden descargar en sus teléfonos inteligentes la app de Radio Comunidad y nos pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también pueden abrir en YouTube y escribir La Hora de lo Posible con Elsie Bisbal, primero con B pequeña y después B alta, y allí pueden escuchar este programa grabado a posteriori. Fíjense, el día de hoy tenemos un día muy especial, un programa muy especial, porque estaremos hablando sobre el aprecio o el desprecio versus el desprecio. Esto está basado en los 4 jinetes del apocalipsis en las relaciones de Gottman. Y él se refiere esencialmente a 4 aspectos en las relaciones que limitan a que las relaciones sean más estrechas y que pueden generar problemas importantes en todo tipo de relaciones, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones de todo índole, con los vecinos, con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante entender y conectarnos con visualizar cuál es la mirada que nos está entregando Gottman en este libro sobre los 4 jinetes del apocalipsis en la comunicación? Este material yo considero que es esencial en cualquier tipo de comunidad y en cualquier tipo de relación, porque resulta que si no nos percatamos de que esto se puede estar instalando en la relación con el otro, difícilmente nos vamos a dar cuenta que estamos destruyendo las relaciones. ¿Y cuántas veces no nos pasa que tenemos una sensación de que la relación se está acabando, que tenemos malas relaciones, que quizás ya no está funcionando la relación con el otro y resulta que es que tenemos instalados en nuestra forma de actuar y de ser una de estas 4, uno de estos 4 jinetes, así lo llama Gottman. ¿Y por qué me parece interesante también regalarles este tema? Porque resulta que así como lo expresa Gottman en su libro, son jinetes, son 4 jinetes del apocalipsis, porque ¿qué es lo que viene en un apocalipsis? Bueno, es el final, ¿verdad? De los tiempos, es el final de algo. Y justamente si no tomamos conciencia de esa forma de relacionarnos con el otro desde estos 4 jinetes, bueno, posiblemente
ya no tengamos un final feliz, vamos a llamarlo así, en la relación con el otro. Y el día de hoy vamos a precisar justamente sobre uno de los jinetes, que es el desprecio. Y vamos a ver las dos caras de la moneda de esta palabra, que lo contrario al desprecio es el aprecio. ¿Qué es el desprecio y qué es el aprecio? Visto desde lo que son las estructuras conversacionales. Recuerden que este programa de la hora de lo posible, lo que estamos buscando es entender cómo es que nosotros funcionamos en la relación con el otro para justamente empezar a construir en nosotros una nueva forma de ser y lograr cosas que quizás no pensábamos que pudieran llegar a ser posibles, como por ejemplo el emprendimiento o la creación de un nuevo producto o un nuevo servicio. Y en este sentido, cuando nosotros no miramos como interesante observar en nosotros mismos cómo es nuestra forma de relacionarnos con los otros desde el aprecio, significa que posiblemente tenemos el desprecio en nuestro ser sin darnos cuenta. Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos de este programa, que se lo estamos dedicando a uno de los 4 jinetes del apocalipsis en las relaciones, el desprecio. Y están en sintonía de Radio Comunidad con Elsie Tamara Bisbal en la hora de lo posible, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Como les estaba comentando en el espacio anterior, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el desprecio y cómo esto afecta nuestras relaciones para lograr empoderarnos a una mejor relación con los demás, ya sea a nivel del emprendimiento, a nivel de todo tipo de relaciones. En ese sentido, yo quiero primero hablarles sobre lo contrario de lo que es el desprecio. Lo contrario del desprecio es el aprecio, ¿ok? Y por definición, el aprecio tiene que ver con lo que nosotros descubrimos, logramos descubrir, perdón, en el otro como algo importante del otro para nosotros. Él se conoce como un acto que resulta de valorar o estimar algo de ese ser. El aprecio, en este sentido, es el resultado de un cariño, de un afecto que tenemos hacia la otra persona. No significa amor. No llega a ser tan fuerte como el amor, pero sí es algo que está como sustentado en lo que, en un afecto, es algo que tiene que ver con un aprecio hacia el otro. Nosotros podemos decir que si vamos a una escala de sentimientos, el aprecio no se puede decir que se aprecian a los hijos, sino que se aman a los hijos. No se puede decir que se aprecia a una pareja, sino que se ama a una pareja, ¿ok? Entonces el aprecio está referido a ese sentimiento que tenemos por los compañeros de trabajo, por un vecino, por colaboradores, por X persona que no es de nuestro vínculo íntimo familiar, ¿ok? Entonces, el aprecio es esencial tener claro que es
lo que es para nosotros tiene sentido desde la cercanía, ese ser hacia nosotros. O sea, es descubrir en el otro algo que nos llama la atención y sentimos que efectivamente estamos cercanos a ellos. Ahora, ¿qué es lo contrario al aprecio? Lo contrario al aprecio es justamente la razón de este programa, que es el desprecio. El desprecio nace justamente cuando no miramos en el otro justamente aquello que pudiera ser interesante. Entonces, en este libro que justamente les estaba comentando en el espacio anterior de Gottman, el desprecio es uno de los 4 jinetes del apocalipsis en las relaciones. Si nosotros sin darnos cuenta tenemos instalado esa conducta de despreciar a otro ser, seguramente en ese ser se va a dar cuenta que no está siendo apreciado. Ahora, ¿qué es lo que esconde en sí el desprecio? El desprecio puede catalogarse como un tentáculo que daña al- a las relaciones. Todo es soportable salvo el desprecio, afirmaba Voltaire. ¿Por qué? Porque él, eh, filósofo francés del año de 1694, decía que el aprecio es algo maravilloso, hace que lo que es excelente en otros pertenezca a nosotros también. Fíjese cómo él cataloga que el aprecio es esencial para, para la relación con el otro. Por eso, en el desprecio, miramos eh, como algo que justamente está dirigido hacia los otros. Normalmente refleja algo que también no está dentro de nosotros, como toda emoción negativa, porque de esa manera es una especie de espada de doble filo que termina dañando a quien lo emite. O sea, si yo desprecio a otros, yo también me estoy haciendo daño indirectamente porque me voy quedando sola por despreciar al otro y el otro va apartándose de mi lado. Entonces, el desprecio en sí es una emoción, es un sentimiento negativo em, que mira al otro como inferior, o sea, lo desprecia porque él se cree superior y significa que como el otro, como ve al otro como inferior, entonces no lo aprecia. A menudo, aunque no siempre, el desprecio aparece junto con otras emociones como la rabia o el disgusto em, y tiende a generar hostilidad en el otro, ¿ok? De tal forma que el desprecio está relacionado con eso. Hay investigadores que hablan, que han confirmado que hay algunas situaciones sociales de ira y estas van justamente de la mano con ese disgusto y el desprecio, ¿ok? De manera que todas esas emociones están implicadas justamente por esta misma valoración social, ¿ok? Si nosotros miramos el desprecio como
una emoción, esta emoción es compleja. ¿Por qué? Porque se basa en una evaluación negativa de la otra persona, pero también despierta un sentimiento de hostilidad hacia el otro. Y eso se nota en personas que se consideran perfeccionistas. Y continuamos con la hora de lo posible. Yo soy Elcita Mara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y seguimos con el tema del aprecio versus el desprecio, de uno de los 4 jinetes del apocalipsis de las relaciones con respecto al otro. Todo este material está basado en ese libro y también en otros libros de psicología. Fíjense, como les estaba comentando en el espacio anterior, estábamos hablando cómo se llega al desprecio, cómo es que la rabia, la ira, se convierte en desprecio. Bueno, resulta que en muchas ocasiones el desprecio y la ira van unidas. ¿Por qué? Porque es difícil determinar dónde es que termina una emoción y dónde comienza la otra. Ahora, ¿qué es lo que alimenta a la rabia? Lo que alimenta a la rabia es normalmente la injusticia. O sea, el sentir que, cónchale, ¿cómo es posible que tal cosa está ocurriendo y eso no debería ocurrir de esa manera? Porque tenemos una expectativa sobre las cosas que no se cumple, ¿ok? Pero también tiene un origen que tiene que ver con la culpa. O sea, yo culpabilizo al otro de que cómo es posible que no hace esto, que no hace aquello, y entonces ataco a esa persona y genero un desprecio, no aprecio lo que es ese ser porque considero que no está en lo adecuado según las expectativas que yo tengo. Normalmente despreciamos o nos enfadamos con una persona porque lo estamos señalizando y lo culpabilizamos de un determinado hecho o la falta de ello. O sea, cuando alguien no hace algo que yo quiero que haga, vamos contra esa persona de manera iracunda y culpamos al otro porque consideramos que intencionalmente no hace determinada actividad o consideramos que está equivocado. Entonces, en ese caso, despreciamos a esa persona por algo que consideramos que puede ser incompetente o inmoral o estúpido. Y entonces, despreciamos a ese ser. En ese sentido, cuando la persona siente esa emoción, esa acción de lo que es esa rabia por esa sensación de sentirse despreciado, pues rápidamente allí hay una reacción y entonces se genera un bloqueo entre la persona que está siendo atacada por ese desprecio de la otra persona. Cuando despreciamos, es interesante mirar cómo la persona que desprecia al otro tiende a considerar que esa persona no es capaz y puede llegar a accionar cosas como, por ejemplo, mandar a destituir a una persona o no hablarle más porque no es digna de su aprecio y de su tiempo para hablar con esa persona. Y todos esos detalles los siente la otra persona. ¿Ok? Eso ya es como los lados más extremos de lo que es el desprecio.
Y a veces no nos damos cuenta que estamos despreciando a una persona. A veces cuando la otra persona piensa que debería ser apreciada por alguna actividad que hizo o algún informe que nos entregó o algo que hizo adrede para llamar la atención, para que la apreciáramos. Y si no la apreciamos, bueno, rápidamente esa persona se puede sentir despreciada y nosotros no darnos cuenta de que eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ver qué es lo que el otro necesita de nosotros en la relación con nosotros, ¿ok? Esto hace que en la relación con el otro justamente se empiece a crear distanciamiento por ese desprecio en el que hemos incurrido, quizás sin darnos cuenta, y puede incluso llegar a mirarse como una transgresión ante ante lo que se pudiera mirar como un código moral normalmente establecido, o sencillamente, bueno, la separación de una relación, el distanciamiento de una relación, y a veces ni nos damos cuenta y ni sabemos por qué una persona se distanció de nosotros, y era porque justamente se sentía despreciada por algo que quizás dijimos o dejamos de hacer, porque cuando nosotros no declaramos que apreciamos a alguien o apreciamos el trabajo del otro en el momento que esa persona lo espera, entonces también podemos estar incurriendo justamente en el desprecio, y ese sería un desprecio en el que no nos estamos dando cuenta que estamos ejerciendo sobre el otro, ¿ok? En el desprecio normalmente cuando miramos el desprecio como, como una, como una situación que quizás nos empezamos a dar cuenta de que sí, lo tengo instalado, bueno, es interesante mirar cómo nos podemos librar de esa conducta de desprecio hacia el otro. Y para eso, los invito a que escuchen el próximo espacio de este programa. Yo soy Elcita Mara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar, y continuamos en Radio Comunidad en la hora de lo posible. Y continuamos con el tema sobre el desprecio versus el aprecio. Y estábamos hablando en el espacio anterior cómo hacemos para librarnos del desprecio, de esa conducta tan poco deseable con respecto a la relación con el otro. Fíjense, para lograr despreciar, para lograr librarnos del desprecio, lo primero que tenemos que hacer es examinar cómo es que estamos pensando en la relación con el otro. Justamente la raíz del desprecio suele encontrarse en los prejuicios, en los estereotipos que alimentan esa rabia, esa hostilidad que sentimos hacia el otro. ¿Por qué? Porque el pensamiento que viene a nosotros es que ese ser es inferior. Puede ser que esa creencia haya nacido ya sea porque sentimos la gran necesidad de ayudar al otro, nos sentimos como una mamá gallina o un padre sobreprotector, y como creemos que no la sabemos todo o que tenemos ese pensamiento sobre que somos superiores porque hemos estudiado más o porque hemos avanzado más en la vida o porque hemos logrado cosas que los otros no han logrado, entonces ese pensamiento de superioridad hace que tendamos a pensar que el otro no es capaz y por lo tanto
ese pensamiento puede alimentar esa sensación de rabia hacia el otro porque no hace las cosas como yo quiero. Entonces, examinar cómo es que yo estoy pensando en mi relación con el otro, eso es fundamental con respecto a empezar a librarse de esos pensamientos de desprecio hacia el otro. Un segundo aspecto es ponernos en el lugar del otro, o sea, ser más empáticos. ¿Qué significa eso? Bueno, es justamente empezar a experimentar, ponernos a hacer a veces yo digo, hay que ser abogado del diablo, vamos a llamarlo así, para entender qué es lo que está pasando en la cabeza del otro ser y poder evitar juzgar a priori aquello que está pensando la otra persona, porque puede ser que estemos equivocados. A veces tendemos a concluir una relación o una situación por lo primero que se nos viene a la cabeza y resulta que no hemos experimentado el pensamiento alternativo de pensar otras opciones y también adicional a eso, preguntarle al otro qué es lo que le está pasando y por qué está reaccionando de esa manera antes de yo concluir y justamente no ponerme en el lugar del otro. Otro aspecto muy importante para evitar el desprecio tiene que ver justamente con no ser perfeccionista. Cuando somos perfeccionistas, tendemos a creer, a asumir que todo lo que tienen que hacer los demás debe ser perfecto también. Y resulta que la perfección no existe. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos y cada quien tiene una manera particular de hacer las cosas. En este sentido, Humberto Maturana nos regala una frase muy significativa para mí, que hay que apreciar al otro como un legítimo otro. El otro es legítimo, tiene características diferentes a mí, por lo tanto, eso que ese ser tiene es completamente válido. Y entonces, no se puede conseguir jamás la perfección porque eso, entre comillas, no existe. Otro aspecto que también es importante para evitar, evitar el desprecio hacia el otro es dejar de juzgar. Y bueno, aquí me voy a parar un poquito porque les explico. Juzgar, el cerebro humano está diseñado para generar juicios. Es una cotufera de, de creencias y cuando nosotros tenemos una pausa, o sea, apagamos la cotufera para dejar de generar juicios sobre el otro, ahí empezamos a hacernos cargo de evitar el desprecio hacia el otro, porque tendemos a criticar y a generar falsas expectativas de lo que debería o no debería, y esa crítica constante hace que no nos conectemos justamente con el otro, no seamos empáticos con el otro. Y por último, el perdonar. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces nos montamos en una novela, vamos a llamarlo así, donde quizás la otra persona nos hizo algo en el pasado y justamente despreciamos al otro por lo que nos hizo y más que todo porque no lo perdonamos, no perdonamos aquel daño o aquel error que cometió y desde ahí en adelante más nunca le abrimos la puerta del entendimiento hacia el otro porque justamente no llegamos a perdonarlo. Ahora, es importante comentarles que perdonar al otro no significa aceptar el daño que esa persona nos ha hecho, sino darnos la posibilidad de deshacernos de la influencia que esa persona ha tenido sobre nosotros, dado ese daño que nos hizo. En ese sentido, ya para finalizar, quisiera regalarles
una frase de William James: el principio más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado. Buenas noches.